Buenos Aires, Distrito 12, que comprende Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Acá estamos para compartir una hora de mucha información institucional, mucha psicología, mucho psicoanálisis y mucha salud mental para los colegas y para la comunidad en general. Estoy al lado de mi colega, mi co-conductora. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Julián? Muy bien. Bueno, esperemos pasar una linda tarde hoy acá con unas invitadas de lujo. Unas invitadas de lujo. ¿Cómo andan, chicas? Hola, gracias por la invitación. Bien, se trata de la doctora Carola Pérez y la licenciada Valeria Cortina, que bueno, trabajan en salud mental en el distrito. Y bueno, son, digamos, profesionales de muy alto nivel y que le vamos a preguntar cómo es trabajar en un distrito tan complejo, con tanta densidad poblacional, bueno, qué dispositivos tenemos, cómo alojamos a toda la problemática que trae la salud mental. Pero antes de la entrevista, vamos a algunas informaciones del colegio, ¿te parece, Noé? Dale, allá bien, vamos. Y vamos con la siguiente presentación, que es el sorteo que se realizó. El colegio realizó un sorteo para 2 personas que tiene que ver con estadías en un hotel muy importante en la localidad de Federación. Contame, ¿no?, que estuviste en la organización. Sí, en realidad venimos haciendo convenios con distintos lugares y uno de ellos es con Trama Destino, el cual, bueno, a partir de la celebración de dicho convenio nos otorgó una estadía para 2 personas de 2 noches con desayuno buffet en el Hotel Paraíso Termal de Federación para sortear entre los matriculados. Así que lo realizamos el anterior miércoles de reunión de consejo mediante una aplicación y allí una de las matriculadas ya pudo disponer de este viaje. Bien, y vamos a ver la ganadora cómo ganó, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en la reunión de consejo del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Quilmes, con todos los consejeros presentes. Vamos a proceder al sorteo de las 2 estadías para 2 personas para Federación. Aquí tenemos la aplicación. A ver quién ganará. 177. 177, vamos a verificar quién es el matriculado con el número 177. A ver, 177. Hernández Magalí, matrícula 63160. Felicitaciones. Aplauso para Magalí. Bien, ahí teníamos a la ganadora entonces del sorteo, 2 estadías en la localidad de Federación, muy lindo, ahí están las termas, ¿no? Sí, espectacular. La va a pasar súper bien, seguramente. Bueno, y seguramente esta es la primera de un montón de sorteos que vamos a hacer, en búsqueda de también que los colegas puedan disfrutar también de estadías, de cuestiones de turismo que siempre vienen bien. Pasamos ahora a otro tema que es, el sábado pasado en Colsiva, en las instalaciones de donde funciona el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la provincia. Bueno, se hizo un homenaje y un descubrimiento de una placa en conmemoración a todas las víctimas de terrorismo de Estado que son psicólogas y psicólogos, ¿no? El equipo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del colegio trabajó y llegó a una cifra, una cantidad de colegas víctimas de terrorismo de Estado. Y bueno, pudimos descubrir una placa donde figuran todos ellos. El acto estuvo muy emotivo, la verdad que fue muy emocionante para todos los que estuvimos ahí. Y vamos a ver el momento del descubrimiento de la placa y del acto simbólico.
ahí veíamos las imágenes de lo que pasó el sábado pasado con el descubrimiento de esta placa. La verdad que fue muy emocionante y bueno, para todos aquellos que están en el streaming del programa lo pudieron ver, bueno, los demás habrán escuchado los aplausos, nada más, pero bueno, un acto muy emocionante que queríamos destacarlo también. Y por último, antes de pasar a la entrevista con nuestras invitadas, además sumamos más invitadas cada vez más. Sí, acá tenemos una invitada más, que es la doctora Jazmín Podestá, también psiquiatra y que nos va a acompañar esta tarde. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Bien, y vamos a la última información que es, vamos a verlo, es la Jornada Provincial de Psicología y Salud Mental que se va a realizar el sábado 24 de octubre. Esta es una actividad que genera obviamente el Consejo Superior de Colsiva, se va a realizar en la ciudad de Necochea. Y bueno, también es una actividad no arancelada, así que bueno, todos los colegas de la provincia pueden ir a Necochea. Hay un montón de promociones para poder alojarse también, aquellos que se quieran quedar. Así que bueno, se pueden comunicar o conectarse con las redes de Colsiva para ver cómo participar de esta jornada, que es el precongreso de lo que va a ser el año que viene también. Así que bueno, pueden presentar trabajos o pueden ir a las mesas donde se va a trabajar todo lo que trabajaron las comisiones de Colsiva en diferentes áreas, en diferentes temas, ¿no? Así que bueno, muy interesante también para todos aquellos que quieran participar. Bien, y ahora sí, contame, Noelia, ¿quién tenemos sentadas? Bueno, acá tenemos 3 profesionales, pero inmensos, que están dándolo todo por la salud mental, bueno, del municipio en principio, así que desde ya agradecerles el trabajo que día a día realizan. Y un poco la idea era, bueno, ante esta crisis que estamos viviendo de salud mental a nivel país y mundial, bueno, ver cómo se está trabajando desde el municipio, qué dispositivos hay, esta articulación, esta idea de traer 2 psiquiatras y una psicóloga, también es para contar un poquitito del trabajo interdisciplinario que se está dando. Así que bueno, me interesaría en principio, bueno, darle la palabra quizás a Valeria, ¿no? Quisiera que te presentes, que digas en dónde estás trabajando y un poquito de qué va la cosa, ¿no? Dale. Bueno, gracias por la invitación en principio. Yo soy jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal Eduardo Orcher y también coordino un equipo de salud mental móvil que se llama ESAMEC. Los dos pertenecen como al segundo nivel de atención. Lo que hacemos más que nada es atender en el hospital todo lo que tiene que ver con urgencias subjetivas, ¿no? La evaluación del riesgo, cierto inminente, se hace en conjunto, siempre en duplas, tanto con psicología como psiquiatría. Y luego hacemos la articulación tanto con el primer nivel como en el hospital si es necesario llegar al punto de una internación, ¿no? Bien, para los oyentes que por ahí no son psicólogos, esto del primer nivel tiene que ver con los centros de atención primarios que están disponibles acá en Quilmes. Son 46 CAPS distribuidos en los distintos barrios y que allí se prestan atenciones tales como psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, con frecuencias semanales o quincenales. Hay también talleres, grupos. Entonces a eso se refiere con la articulación, aquellos pacientes que probablemente salgan de lo agudo y hayan pasado por una internación o no, a veces es simplemente una evaluación, se redirigen y se articula con estos centros para que continúen el tratamiento en forma ambulatoria, ¿sí? Sí. Bueno, un poco esa es nuestra función. Acá somos las 3, formamos parte del segundo nivel. Lo que estamos viendo últimamente es un aumento enorme de internaciones por salud mental y lo que estamos viendo es que baja la edad, ¿no? Cada vez más chicos y chicas con intentos de suicidio, ideas de muerte, a edades muy tempranas, que no lo veíamos antes, 10, 11 años, niños y niñas que te dicen que quieren morir. Así que es un trabajo complejo que hay que darlo en conjunto, no solamente con equipos de salud mental, sino en forma interdisciplinaria, transversal, con otros organismos como el organismo de niñez, de educación, ¿no? No podemos solamente con psicología y psiquiatría en este momento.
Sí, bueno, y un poquito también el empezar a trabajar en forma articulada hace que cada vez se necesite más por ahí de esta interrelación entre los distintos profesionales. Contame, Vale, ¿ustedes tienen alguna reunión? Entiendo que hay mesas intersectoriales, como para que la gente también sepa. A nivel municipal tenemos mesas intersectoriales en todo el distrito. Hay una mesa de salud mental que nos juntamos más que nada los efectores a trabajar políticas públicas, qué se necesita, que este año, no sé, el año pasado trabajamos sobre violencias, este año qué se necesita trabajar. Y después hay distintas mesas intersectoriales, por ejemplo, una en Villa Itatí, otra en la IAPI, para trabajar con los organismos, organizaciones que traen problemáticas también propias del barrio, y se trabaja en conjunto con otros organismos como Niñez, Salud, Educación. Nos parece importante que forme parte todos los que estamos atravesados por esta problemática, ¿no? Sí. Bien, y en relación a la demanda, quizás preguntarle un poquito a Carola y a Jazmín, a ver cuál es la mayor demanda de atención, qué patologías se hallan o con qué sintomatología llegan a veces los pacientes, ¿no?, a la urgencia. En la urgencia, generalmente en el hospital, llegan casos graves. Esa es la realidad, justamente porque pasaron por los niveles de atención previo y se consideró que necesitaban la atención hospitalaria o una internación breve de ser posible. Así que en general son casos complejos, psicosis, muchísima gente que quizás viene sin haber tenido nunca ningún tipo de tratamiento, o con mucho abandono del tratamiento. Por eso es importante el trabajo en red, porque es la única forma en la que el paciente puede sostener un tratamiento. Muchas veces cualquier efector de salud, más allá de un psiquiatra en nuestro caso, es quien en realidad está en la escucha y sosteniendo al paciente. También viendo que no le falte nada en otros aspectos. Así que en general, cuando llegan al hospital, son casos complejos. Bien. Bueno, Caro. Bueno, nosotros lo que nosotros hacemos desde el dispensario somos como, digamos, la primera llegada desde las derivaciones de los centros de primer nivel, desde los CAPs. Una vez que el CAP, digamos, atiende al paciente, hace una evaluación donde indica que necesita una evaluación por psiquiatría. Por lo general están siendo derivados como a nosotros al dispensario como un primer filtro. Nosotros ahí evaluamos al paciente, vemos si se puede compensar, digamos, en esta primera atención, y también vemos el riesgo cierto inminente que tiene el paciente. Nosotros, una vez que lo evaluamos, si llegamos a compensar, hacemos un seguimiento que puede ser esta primera atención que le hacemos. Según la gravedad del paciente también hacemos que son seguimientos cortos, digamos, nosotros instauramos un esquema, hacemos un seguimiento corto, ya sea con psicología, con psiquiatría, que esto les digo es en plazo menor a una semana, que hacemos, digamos, llega el paciente, es atendido, nosotros vemos si es que amerita, digamos, la atención y no la derivación directamente, por ejemplo, al hospitalario, y nosotros vamos compensando al paciente. Hemos tenido muchos casos que, digamos, aparentemente, digamos, vienen con un riesgo alto, pero, digamos, sí se pueden ir compensando a través de lo que es la consulta y el tratamiento ambulatorio. Pero como dice Jazmín, también hay casos que ya exceden eso, ya sea por otros factores, no solo por la continencia, digamos, de la familia, el tema social, el tema de la medicación. Entonces tienen que ser derivados para que tenga el resguardo justamente institucional, ¿no? Sí, muchas veces estos seguimientos, entiendo que también lo que hacen es evitar y descomprimir un poco ese segundo nivel que hoy por hoy, como bueno, los colegas lo saben, pero por ahí la comunidad toda no, en el segundo nivel es internación común, general. No existe más esto de algo específico para cuadros psicopatológicos o psiquiátricos. Entonces, bueno, en estas épocas de bajas temperaturas, donde hay mucha incidencia de virus incisional respiratorio y tal, se mezclan un poco las patologías respiratorias con aquellos cuadros agudos. Entonces muchas veces desde los hospitales es difícil encontrar cama. Entonces tener un dispositivo como el del dispensario es de suma importancia para ver si se puede contener y sostener al paciente, y con plazos cortitos, digamos, de seguimiento, como para evitar esa internación. Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no esto de sostengo al paciente y lo puedo medicar? ¿Cuáles son los criterios, Carola, que vos empleás para decir, bueno, este paciente sí lo puedo mandar a la casa y este paciente no me puedo arriesgar? Bueno, nosotros vemos ahí
Por ejemplo, si la situación hay ideas de muerte que son inflexibles, que no ceden y que además se ve, por ejemplo, que no hay una continencia familiar, que no hay, digamos, un resguardo de ese paciente tiene que ir a la internación. Si, digamos, también tiene con una ideación suicida, que les vuelvo a decir, ya tiene una planificación, digamos, que anteriores antecedentes de intentos, de suicidio, muchas veces nosotros tenemos la idea también que no se debería de preguntar, has intentado, ya tienes intentos de suicidio, es porque se dice que es como implantar esta idea, pero no es así. Nosotros lo que estamos haciendo es aclarar el terreno donde estamos evaluando al paciente para saber, y también a lo que es importante es evaluar, digamos, qué tan cerca han estado los otros intentos, qué tan graves han sido, para que nosotros tengamos esta evaluación que sea lo más completa posible, evitar y adelantarnos a cualquier complicación o riesgo de este paciente y poder también hacer lo que es la internación. Sabemos que, digamos, que por la disponibilidad de camas, por la alta demanda que tenemos de internación, entonces nosotros lo que tratamos es de bien seleccionar para dar justamente que sea más eficaz la internación para el paciente, ¿no? Pero lo que sí es hacer el seguimiento que sea bien cercano, que lo tratamos, como les vuelvo a repetir, hacerlo de una forma más cercana, no solo con psicología, no solo con el control de psiquiatría. Nosotros hacemos lo que es también las entrevistas vinculares con las familias, para que muchas veces el paciente psiquiátrico no es que llega un momento que, digamos, es una patología que si es crónica, entonces también llega a la familia a saturarse y a superarse con esta condición. Entonces lo que nosotros hacemos es, digamos, poder ir también que la familia se aprenda de la patología, que pueda ser un buen sustento también, no solo para la adherencia al tratamiento de este paciente, sino que también nos ayude a detectar cuando este paciente se está desestabilizando, para que no llegue ya el paciente, digamos, mal a nosotros. Ya, digamos, que podemos hacer ¿cómo les puedo decir? Tal vez una corrección al esquema, hacer una mejoría, una optimización de su esquema y no llegar a la internación. Bien. Y Jazmín, ustedes aplican también, porque ustedes también hacen evaluaciones, porque a veces no derivado de los CAPS, pero por ahí sí alguien en consulta espontánea. Sí, por guardia, más que nada. Coincido con Carola que lo principal es la red de apoyo. Si la familia comprende la patología, comprende el uso, por ejemplo, de medicación y tiene algún signo de alarma como para volver a la guardia, en ese caso, es importante, porque quizás muchas veces determina o no la internación. Cuanto más conocimiento existe por parte del familiar y comprensión y acompañamiento, hay menos internación o reinternación muchas veces. Por eso es importante, por ejemplo, el trabajo que se hace en el hospital también de psicoeducación a la familia. En la medida en la que se puede, se intenta trabajar también con la familia y no solo con el paciente. Sí, porque hay una idea en general por ahí de muchas familias que es, le tengo miedo a la internación porque ahí el paciente va a estar dopado, va a estar mal, ¿no? Y eso quizás, Valeria, es importante desde el área de psicología, ¿no? Trabajar en la contención y el sostén de esa familia, explicándole cómo hacer el tratamiento. Explicar sobre todo qué va a causar los psicofármacos si es una primera vez, ¿no? Porque muchas veces hasta que el cuerpo se acostumbra, acá las doctoras pueden decirlo mejor, sí causa los van a ver más dormidos, algunas cuestiones, pero es súper importante decirle a las familias qué es lo que es esperable. Nada, y después trabajar en conjunto. Bueno, vos que viste, que no, bueno, lo hablamos con los médicos, a ver si se le puede bajar esta medicación o no. ¿Por qué se le pone medicación también? Hay veces que nunca se les explica, ¿no? ¿Por qué es necesario el uso de una medicación? ¿O qué diagnóstico tienen? Porque muchas veces hay gente que tuvo varias internaciones y no sabe decir qué diagnóstico tiene. Qué importante también desde el área psicológica, un sujeto que más allá de su patología sepa y entienda qué es lo que le pasa y por qué le pasa, ¿no? Porque muchas veces a mí me ha pasado de preguntarle, ¿y qué diagnóstico te han dado? Y es un paciente que por ahí viene con distintos cambios de plan farmacológico y no sabe siquiera qué es lo que tiene, ¿no? Sí, es importante trabajar sobre el diagnóstico. Hay pacientes que, bueno, quizás no lo pueden comprender, lo vamos viendo en el caso a caso, en ese sentido, pero bueno, respecto a la noción de riesgo, en general por guardia también llegan casos muy complejos. Trabajamos mucho con SAME, que ya de por sí quizás trae a alguien que no está bien, que está en un CAPS o directamente de la vía pública. Vemos también mucha intoxicación, eso también es una realidad, casos de consumo más patología. Entonces, bueno, también recibimos y hacemos evaluación por guardia de casos duales. Por eso me parece fundamental lo que dice también Has,
trabajar en conjunto con la guardia médica, ¿no? No todo es, este es paciente de salud mental, no, es un paciente de toda la guardia, tanto el médico clínico, el enfermero y salud mental, ¿no? Porque hay veces que llegan con, no sé, un intento de suicidio por una sobreingesta, primero tenemos que tener un paciente estable, antes de que empiece el psicólogo, por qué pasó esto, ¿no? Primero Exacto. tiene que estar vivo para poder trabajar. Porque pasa mucho esto en las guardias, dicen, no, es de salud mental. No, es un paciente de la guardia, del hospital. Y lo mismo cuando se interna, es un paciente de clínica internado por un motivo de salud mental, pero es de todo el hospital. Que ¿sí? eso quizás es lo más difícil a Sí. veces, ¿no? En los lugares públicos de que entiendan. Por eso también la charla de hoy que se generó acá con 2 médicas y una psicóloga y ver cómo se va amalgamando y van entendiéndolo de la misma manera, me parece que hace más fácil el recorrido, que ya de por sí es bastante cuesta arriba, ¿no? Sí, también por guardia recibimos mucha angustia. Mucha. Angustia. Esa es una realidad. ¿Es la patología de la época hoy? ¿La angustia o no? ¿Qué predomina? Yo- A ver, por ahí, desde una perspectiva del Osher y desde una perspectiva del dispensario. Nosotros hemos tenido mucho desde muy marcado, digamos, una alza de pacientes desde febrero hasta julio, digamos que los últimos datos que tenemos, que sí es trastornos de ansiedad, tenemos crisis de pánico, que son las que vienen muchas veces traídas por SAME, episodios depresivos, que sí están muy marcados y también algo que estamos tratando ya de tener una mayor, ser más finos en lo que es la estadística, también psicosis, ¿no? En sus distintas presentaciones, pero yo también quisiera hacer un poquito una aclaración de esto, porque muchas veces no se le dice, a veces no se le decía anteriormente el diagnóstico, digamos, a los pacientes, era como para no encasillar, tal vez no estigmatizar o algo al paciente, pero ahora, digamos, desde el otro punto de psiquiatría, tal vez ahora un poquito más moderno, si se puede decir, que a nosotros nos ayuda el diagnóstico porque podemos ser mucho más eficientes, mucho más puntillosos, más detallistas con el tratamiento también. Y como decía Jazmín, hay algo que es súper importante que nosotros tomamos en cuenta, que es la conciencia de enfermedad y la conciencia de situación el paciente. Porque muchas veces nosotros no podemos pedir a un paciente, digamos, si está en una desestabilización, que tenga conciencia, digamos, de qué es la enfermedad, en qué situación está, pero sí la familia. Por eso es que la familia es tan importante, de que tenga conocimiento de qué es la enfermedad que está padeciendo su familiar, en qué condiciones está, porque es el que va a estar el día a día y si son los primeros que se van dando cuenta de cuáles son los síntomas de desestabilización, ¿no? Entonces, eso para que, como un cortito que yo quería aumentar. ¿Qué pasa allí en los pacientes que no tienen una familia o un sostén, ¿no? Porque estos casos también se están viendo. ¿Cómo operan ustedes a nivel en el Osher, por ejemplo, de internaciones, en casos que hemos tenido, que hemos derivado por ahí del dispensario hacia el Osher, pacientes que no había ningún referente o aquel que estaba allí ocupándose de la situación no aparece? ¿Qué medidas toman? ¿Cómo hacen con esta cuestión? En general, bueno, no sé después si vale, sí. tratamos de que haya un abordaje desde lo social. Y quizás la internación que no está diferenciada entre pacientes de salud mental y pacientes de clínica médica en general, también brinda a veces esto del acompañamiento en conjunto. Los pacientes también socializan entre ellos, se acompañan durante la internación, y muchas veces charlan, los ayuda a entender un poco más qué está pasando, al otro le pasa lo mismo que me pasa a mí o que me pasó. Entonces, la internación no solamente por nuestro trabajo, sino que el aspecto social que tiene de compartir con un otro, también hace parte del trabajo. Cuando no hay una familia es mucho más complejo llevar el tratamiento, pero no significa que no exista una red que se trabaja también desde el resto del equipo, ¿no? O sea, todos están presentes con los pacientes que quizás no tienen una red de apoyo familiar. Entiendo que también hay centros comunitarios, no sé, Vale, si querés explicar un poco para el momento de externación. El momento ¿no? de externación es eso, fundamental, la red de apoyo más chiquita y la red grande, ¿no? Como ahora hace poquito se inauguró el centro comunitario en el mismo predio del Hospital Iriarte, que está buenísimo también. Bueno, los CAP, como ya dijimos. Dentro del hospital también tenemos un servicio social que también articulamos con ellos, porque muchas veces ingresan los pacientes para una descompensación psicótica y cuando se compensa claramente queda como los grandes casos sociales que se decía antes, porque no tienen dónde vivir, ¿no? Bueno, ahí es fundamental el trabajo con la comunidad,
con el resto, con los hogares. Con referentes barriales también. Barriales, con los hogares que están por fuera, ¿no? Eso es fundamental también. ¿Sí? Si no, como Bien. el hospital solo no podría. Teniendo en cuenta localidades tan importantes, ¿no? Don Bosco, Bernal, Quilmes, Solano, ¿no? Con tantas problemáticas desde lo económico, social. Bueno, ¿cómo se aborda esto, no? O sea, porque es un equipo de trabajo de profesionales y bueno, tiene que abordar situaciones muy complejas. Desde ese punto de vista, bueno, eso es una cosa. Y la otra cuestión que me gustaría preguntarles es, cuando toman contacto con aquellos que tienen cargos más ejecutivos, ¿no? Dentro de las distintas municipalidades, ¿qué es lo que piden, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? Es complejo, estamos en un momento de contexto social súper complejo también. Todo esto se agudizó hace unos años también, digo, el pico de suicidios reales. La pospandemia. La pospandemia y el contexto social en el que estamos viviendo, ¿no? Los suicidios reales aumentaron. Sí. Así que lo que estamos pasando es en todos los hospitales, no solamente en el nuestro, en nuestro distrito. Está pasando en todos los hospitales de toda la provincia de Buenos Aires, yo calculo que de todo el país. Lo que se pide es esto, sí, siempre más recursos, pero no sé si es más recursos que, digo, con más psicólogos, psiquiatras, vamos a llegar. Me parece que el contexto económico tampoco está ayudando, ¿no? Claro. Hoy estamos viendo gente que se intenta suicidar porque tiene deudas, capaz que nunca tuvo una cuestión de salud mental, una patología, como así decirle, y no pueden pagar las deudas. Y la única salida que ven es quitarse la vida, ¿no? Eso es súper interesante, ¿no? Sí. Porque quizás hay algún oyente que nos está escuchando en este momento y fíjense al nivel de estrés, de angustia y de intensificación de aquello que uno pudo ir sobrellevando y que hoy por hoy la única salida es la muerte, ¿no? Entonces allí del otro lado estamos aquí los profesionales de la salud mental para tratar de revertir y brindar alguna posibilidad, porque obviamente esa persona que aparece totalmente desesperanzada, que probablemente se quedó sin trabajo hace un buen tiempo, que no tiene para una consulta, que no tiene incluso para comer, bueno, un poco la pregunta es cómo se hace, porque muchas personas no lo saben, cuando llega una persona con una necesidad, un plan farmacológico, con el tema de la medicación. ¿Cómo está funcionando el tema de la medicación? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Es gratuita, no es gratuita? ¿No quieren contar ustedes? La medicación sí es gratuita. El Vademecum, digamos, cumple con lo que debe tener como requisito. En muchas oportunidades quizás tengamos alguna dificultad para conseguirlo dentro del municipio, pero bueno, nosotros tratamos de ajustar los tratamientos también al recurso que existe, en general de manera efectiva. Incluso también contamos con tratamiento, por ejemplo, intramuscular, que es algo que no es tan frecuente para pacientes muy complejos, así que es el recurso que más pedimos nosotros los psiquiatras, lógicamente, porque hablamos de lo que tratamos y de nuestra herramienta quizás de trabajo. Nosotros sí, es el recurso que más pedimos. Sí, capaz contar que hay dos vías. Una es el PURSI, que es la parte de provincia, para todos aquellos que tienen incluir, ¿no? Que se retira en Iriarte. En el Hospital Iriarte. Y el resto que no tienen obra social ni prepaga y que son de Quilmes, hay una compra municipal y eso lo retiran por atención primaria o el Hospital de Solano si se atienden ahí. Quiero decir esto que se nos hace muy difícil porque hace unos años cerró la DATSE, que era en Nación, donde entregaban, cuando nosotros no teníamos medicación, iban a buscar allá. Ajá. Esto se cerró. Y ahora ya eso ya no está. Ella ya no está. Bien. O sea que cada vez es más difícil para la provincia, ¿no? Para la provincia y en este caso el municipio, porque no todos van a ir al hospital de Quilmes a retirar. La gente se quedó sin obras sociales, muchos que tenían o prepagas, obras sociales que podían cubrir esto, no pasan al sistema público. O sea, todo lo contrario que se decía, ahora el sistema público está sobrecargado, ¿no? Bueno, y ahí viene esta segunda parte y por eso también fue la invitación para estas tres grandes profesionales, del esfuerzo que hacen, y yo lo veo en el caso de Carola, que traen medicación ellas mismas, ¿no? Para desactivar algunas cuestiones, porque hay ciertos medicamentos que por el costo o se acabaron o no están, entonces, y ellas saben que es efectivo ese medicamento, entonces para sacar de la crisis lo he visto, así que aprovecho para agradecerte, Carola, puntualmente. ¿Sí? ¿Cada vez notas que es más lo que se necesita brindar?
Bueno, como ha dicho Jazmín, nosotros tenemos un vademecum que sí cumple, pero también según la gravedad de la patología también que nosotros estemos atendiendo, necesitamos a veces alguna otra medicación que digamos podemos hablar según también según la realidad de cada paciente, ¿no? Pero la mayoría de las veces lo que tratamos de hacer es que digamos, estos medicamentos que tenemos se puedan utilizar, digamos, en el cuadro del paciente, porque no es una medicación que es corta, digamos, de un tiempo que va a ser cortito, es una medicación que va a ser, por lo general, es prolongada, crónica. Entonces tenemos que estar, o sea, no es solo incorporar una medicación, poner un esquema farmacológico, sino que tenemos que asegurarnos que el paciente lo pueda cumplir y que lo pueda tener, porque no nos sirve de nada recetar alguna medicación que pensemos que ojalá fuera la última o tal vez de las más caras, no sé, pero que no lo va a poder tener el paciente. Entonces necesitamos adecuarnos a la realidad que tenemos actualmente, adecuarnos a cada caso en particular, ¿no? Para poder también hacer el mejor trabajo con cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Me gustaría, si hay mucha gente que nos está escuchando que por ahí, bueno, no tiene mucho contacto con el sistema de salud, me gustaría, ¿qué le pueden decir, no? Ante determinada problemática, tanto para uno o para alguien de la familia, ¿dónde se pueden acercar? ¿Cómo pueden demandar una atención en salud mental? Bueno, en primero le diría a las personas que si es un familiar o alguien, hablen, pregunten, que no tengan miedo de preguntar, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué sentís? Bueno, eso principalmente. Y después, los 42 centros de salud tienen primera escucha en salud mental, se pueden acercar directamente diciendo quiero una escucha, se les va a dar un turnito y una escucha si es una cuestión ambulatorio. Y después en el hospital, de lunes a viernes, de 8 a 20, funcionan a guardia de salud mental, que se pueden acercar, incluso los feriados, y fin de semana de 8 a 16. Bien. Y en el dispensario también, de lunes a viernes, de 8 a 18. Directo pueden acercarse. Ahí Escucha pueden acercarse espontánea. por las distintas guardias, directo, y decir quiero hablar con el equipo de salud mental. Bien, y que no tengan temor con respecto a de que si por ahí me van a pedir plata o si el tratamiento o la medicación es, o sea, se le puede facilitar, siempre el recurso está, digamos. Totalmente gratuito, sí. Sí, incluso si otros profesionales, más allá de que no trabajen en el municipio, derivan a un paciente y también solicitan una evaluación, por ejemplo, por psiquiatría, nosotros lo tomamos igual, sea una indicación de otros profesionales o que vengan de otro sistema, del sistema privado, que muchas veces el paciente queda sin cobertura en un lapso de tiempo, o sí, antes tomaba esto y ahora no lo puedo conseguir, también. O sea, la consulta se toma siempre y escuchamos, incluso si viene solo el familiar y nos cuenta, bueno, a mi hermano le pasa esto, bueno, lo orientamos de la misma manera. El hospital, el dispensario y todos los CAPS tienen una escucha amplia de todas las realidades, así que eso es importante. Bueno, me gustaría preguntarles con respecto a, hace semanas atrás, meses, ponele, hubo un intento de intentar cambiar algunas cuestiones de la ley de salud mental, ¿no? El objetivo, en realidad, lo que después uno se empezó a dar cuenta, era que el objetivo era quitarle más recursos económicos de los que ya no tiene el sistema. ¿Ustedes qué creen que falta? ¿Qué creen que falta? ¿Qué creen que le falta para el sistema? Obviamente, un sistema que está colapsado por la demanda, como estamos diciendo, ¿no? De que cada vez es mayor. Pero digo, ¿cuáles serían los recursos que inmediatamente necesitaría como prioridad? Respecto a la ley de salud mental, Acá nos encontramos entre dos aguas, me parece, porque sabemos bien que la perspectiva o la mirada que tenemos los psicólogos es un tanto distinta a la de los psiquiatras. Pero bueno, de esto se trata también, desde la experiencia de cada uno, ¿no? Yo creo que el cambio que se propone respecto a centralizar todo en el psiquiatra es un error.
En el primer lugar, porque no hay suficientes psiquiatras en Argentina, en todo el país. O sea, acá en Buenos Aires, dentro de todo, hay una fortuna de que somos bastantes. Pero si uno va a otras provincias, hay un psiquiatra o dos para toda una provincia. Claro, que quizás tienen que viajar kilómetros y kilómetros para... Es una ley infanto-juvenil. No existe directamente. Entonces, es una ley que no se podría articular ese cambio. Y realmente, cuando el equipo en general tiene la experiencia, todos podemos hacer la evaluación del riesgo. Entonces, es quitar un recurso también, quitar el poder de decisión de que el equipo de psicología, por ejemplo, pueda indicar una internación. A mí me parece que eso es un error grave, centralizar todo en nosotros. ¡Qué genial! Bueno, pero considero que también es real que por ahí se necesita capacitar un poco más a los equipos para que, bueno, las veces hagan de este triage y de ver realmente a ver cuándo sí o cuándo no. Quizás yo me atrevo a decir que quizás faltaría un poco más de capacitación en aquellos profesionales que están ahí un poco en el agua, digamos, como para que se pueda hacer realmente un trabajo interdisciplinario y no necesitar sí o sí la decisión final como el médico psiquiatra que viene y dice esto se interna, esto no se interna, ¿no? Y quizás dentro de lo que se necesita, y esta es una opinión personal, bueno, con Carola hemos trabajado en dispositivos intermedios de salud mental, es que se articule la ley que ya existe. Por ejemplo, una casa de medio camino, un hospital de día. Es algo que es muy difícil, que realmente lleva un esfuerzo económico muy grande, que es muy difícil hasta para las obras sociales de afrontar. No es que no de recurso, sumamente necesario. Y igualmente, que ¿no? el dispositivo intermedio es igual de necesario que todos los demás. Porque es para estos, por ejemplo, un paciente que no tiene una red, esa es la red. Exacto. Y no existe, está en la ley y no está. Porque lo que le decían a la ley actual es no se puede internar. Eso no es así. Digo. Nunca tuvimos un en internar en un hospital general. Porque la palabra riesgo, cierto, nosotros evaluábamos, como dijimos toda la charla, ¿no? La situación de riesgo. Es lo que se evalúa hoy en día. Entonces, que por ahí excede al paciente. Claro, excede al paciente, tal cual. Capaz un paciente Carola, y otro no porque no tiene red, bueno. Sí, hemos hablado varias veces con vos de las casas de medio camino. ¿Qué opción o cómo lo pensás? ¿Cómo se podría hoy o qué haría las veces de casa de medio camino, digamos, ya que no las tenemos? Para mí una buena opción sería, digamos, tal vez habilitar tal vez como un híbrido del centro, los centros comunitarios, que me pareciera, digamos, que ya ahora ya es un bien que se cuenta, tal vez irlos adecuando para que los tengamos, porque estos centros intermedios son los que nos van a ir dando, digamos, después la independencia del paciente, porque no los podemos tener también tanto tiempo internados y tampoco después de la internación desprotegidos. Necesitamos un lugar donde pueda estar este paciente. Otra cosa es el hospital de día, que también es armar toda la rutina, preparar al paciente para después en el exterior, que igualmente no es tanto el tiempo, pero que sí lo necesitaríamos. Esto podría ser, no sé, hay en los CAPS también en algún momento se tendría que pensar que sean grupos cortos que se puedan hacer, tal vez no con alguna visión más reducida, tipo programas que podríamos se podrían armar para ellos. Yo, por ejemplo, cuando hablamos esto de la ley de salud mental y cuando se da tanta digamos, hay como una sobrecarga, digamos, como decíamos con Jazmín en el tema de la decisión del psiquiatra. Imagínense, de las 10 causas que causan discapacidad, está en la segunda es el trastorno depresivo, y después está entre la sexta y la séptima está lo que es el trastorno ansioso. Entonces, si de esas 10 tenemos 2 que pasan para lo que es todo de salud mental, imagínense todo esto que se vaya potenciado a todo lo que es una semejante población que tenemos. Entonces, o sea, por más, no solo es la capacitación que vamos a tener, digamos, en todos los niveles de salud, y también por eso es que más que nada tendríamos que tener un trabajo que sea bien coordinado en todos los sistemas, ¿no? Y no solo, digamos, no lo digo solo porque seamos las psiquiatras, que se vaya como que el foco en una sola, digamos, en un solo sector, o sea. Sí, y también lo judicial, ¿no? Porque esto habilitaría volver a tiempo atrás, donde los jueces mandaban sin conocer a la persona un papelito, hay que internarse, ¿no? Porque, no sé, consume un cigarrillo de marihuana. Bueno, bien, vamos todos en la misma sintonía, me parece. Sí. Hoy en día eso no sucede, ¿no? Hay que internarse, hay una evaluación, del sistema de salud. Claro. Bien. Sí, en este momento, si bien todavía existen esas internaciones compulsivas, es complejo porque uno, incluso como profesional, no las puede rechazar, aunque no esté de acuerdo. Entonces, bueno, eso es de una complejidad importante.
no opino como Vale, no me parece que ir en ese mismo sentido en el cual ni siquiera un profesional de la salud, otra persona, un juez, quien sea que no evaluó a la persona a la cual le están indicando una internación, lo indique y salte todo el equipo de salud. Sí, porque tiene que ver con una deshumanización, ¿no? Sí. Tratar al sujeto como un objeto de, bueno, tiene esto, medirlo en indicadores, entonces, bueno, listo, va a internarse. Creo que con esta interdisciplina que se va armando en el último tiempo, es más posible llegar al sujeto, a la necesidad individual y las circunstancias, ¿no? Y poder acompañar desde ese lugar. Así que me parece súper interesante la mirada que están aportando. Bueno, estamos en esta charla tan interesante, estamos en El Deseo, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 12. Estamos con la doctora Jazmín Podestá, la licenciada Valeria Cortina y la doctora Calora Pérez Calderón. Estamos hablando del sistema de salud mental que existe en Quilmes y todas sus complejidades. Me gustaría preguntarle lo siguiente para todos los que nos están escuchando en la 91.5 Mundo Under RK, nuestra radio, que bueno, siempre hay mucha gente enganchada que por ahí no está dentro del sistema de salud. Quería que nos enumere un poco el paciente, la sociedad, ¿no? ¿Qué recursos tiene dentro del sistema de salud? Por ejemplo, hay equipos interdisciplinarios, ¿no? Y por ahí la gente no tiene bien en claro, por ejemplo, lo que implica un profesional fonoaudiólogo, por ejemplo, ¿no? O que tenemos también psicopedagogas, ¿no? ¿Cuáles son todos los recursos que hay a nivel profesional dentro del sistema? Amplio. Cuando hablamos del equipo interdisciplinario, puede ser esto, puede haber nutricionistas también formando parte del equipo interdisciplinario, psicopedagogas, fonoaudiólogas, psicólogas, terapistas ocupacionales, psiquiatras, médico clínico, ¿quién más? Neurólogos, bueno, un montón. Enfermeros, no nos olvidemos los compañeros enfermeros que son indispensables en las internaciones. Claro. Me parece importante destacarlo porque a veces uno no, qué sé yo, la población en general por ahí no tiene tan presente todas las cuestiones que, bueno, toda la oferta de recursos profesionales que hay como y uno no tiene en claro tampoco por ahí en determinada problemática, uno sabe por ahí por dónde encararlo. Entonces me parece importante entender de que de repente, bueno, hay neurólogos y neurólogas en el sistema, sí, hay evaluaciones, por ejemplo, hay mucha demanda con respecto a la discapacidad, sí, evaluaciones de neurodesarrollo. Con respecto al certificado, toda esta problemática que se dio este año con respecto a las nuevas reglamentaciones que dispuso el gobierno y bueno, todos los trastornos que trajo a la gente que tuvo que renovar el CUD y bueno, todo eso puede ser acompañado si se acercan al sistema, ¿no? Se tienen que acercar al CAPS más cercano a su domicilio. Con una primera escucha, ya el equipo que lo reciba va a saber orientarlo y poder hacer todas las derivaciones que se necesitan. A veces uno dice, necesito el neurólogo. No, realmente no se necesita siempre un neurólogo para una primera evaluación, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es acercarte al centro de salud más cercano a tu domicilio, pedir una primera escucha y ahí te van a empezar como con el caminito del sistema de salud, ¿no? En casos ambulatorios, si es urgente, la guardia, obvio, o SAME. Bien, bueno, nos quedan pocos minutos, se nos está yendo el programa, impresionante, vuela, pero me gustaría por ahí meterme un poco con cada una de ustedes, ¿no? O sea, ustedes trabajan a nivel privado también, tienen consultorio aparte del trabajo que hacen a nivel público. Sí. Hay que sostener. Hay que parar la olla, ¿no? Tenemos que. Claro. Y les quería preguntar, ¿con qué se encuentran en el consultorio hoy en día? Bueno, también yo me encuentro con problemáticas similares en cuanto a preocupación por la cuestión laboral, por la angustia, ansiedad, ¿no? Como un no saber qué va a pasar, incertidumbre, sobre todo en juventudes. Pero no llegan los casos que sí llegan a salud pública, ¿no es cierto? La gravedad. La gravedad es distinta. Hay alguna temática que a veces se está
acercando, pero la gravedad es distinta, obvio, claramente. Por eso no podríamos trabajar los casos que trabajamos en el hospital solo. Yo no podría tomar un caso del hospital en mi consultorio. Claramente que no. Calculo que las chicas tampoco. Mucho consumo problemático, ¿no? Que es algo que no hemos abordado hoy y que también desde el municipio tenemos determinados lugares, DTC, tenemos Cedronar, que se ocupa también hay mucha automedicación, incluso cuando uno dice consumo problemático, a veces piensa nada más que marihuana, cocaína, alcohol, y a veces tiene que ver con gente que hace uso y abuso de Alplax, Ribotril y tal, clonazepam, y que llegan a una guardia pidiendo porque ya no lo consiguieron, ¿no? Y eso también es parte de desandar el camino y hacer un tratamiento, ¿no? Sí, hay mucho abuso de fármacos, eso también es importante. Quizás no es tanto en el consultorio particular o en lo privado, como dice Vale, hay mucha angustia, principalmente en personas jóvenes, mucha desesperanza, quizás cuesta un poco tratar de direccionar, encontrar un horizonte, y es algo que se ve transversalmente a casi todos los pacientes. Incluso, por ejemplo, bueno, yo trabajo también en discapacidad y es doblemente difícil, ¿no? Aunque uno intente con programas de inserción laboral, bueno, es muy complejo, porque ellos están en la búsqueda y manejar esa frustración también es parte de la consulta. Es algo que por lo menos vemos mucho en el consultorio. En lo privado sí, mucho trastorno depresivo, ansiedad. Sí, y ahora se ven muy combinados las dos, ¿no? En el mismo caso. Ambas se ven en este caso, como dice Jazmín, también la incertidumbre, digamos, de esta generación que es más joven, entre los 20, 30 años, digamos, por el factor laboral, el económico, que digamos, muchos en el pensamiento de la migración y todo esto lo que viene, que también no solo es para esa persona, sino para también para todo el círculo familiar, ¿no? También es otro que más bien ahora que se atiende tal vez en la parte que nosotros estamos en la parte pública, que es el mayor acercamiento de patologías graves, justamente psicosis y todas las demás. Entonces que, como dice igual Valeria, que sería muy muy difícil atenderla, digamos, sin el soporte que es la parte institucional, ¿no? Sí. Si no se la atendería, sería difícil atenderla, ¿no? Bien. Sí, sin el soporte del Estado, es lo que estamos hablando un poquito, ¿no? Sí, y de esta interrelación entre profesionales en donde es paciente de esa institución y donde cada uno va dando su perspectiva, va sumando y va apoyando el proceso de esta persona, ¿no? Bien. Y bueno, estuvimos hablando mucho cómo es el dispositivo, donde, bueno, cómo se recepciona a la gente, cómo se evalúa si hay casos para internar o no, cómo se hacen los seguimientos de cada caso. Pero me gustaría preguntarte, Valeria, por el dispositivo SAMEC, ¿no? Que por ahí es distinto a lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Bueno, SAMEC es el equipo de salud mental comunitario, se creó en pandemia, es municipal, que esto es importante decirlo, otros municipios no lo tienen. En pandemia, cuando cerraron Villa Azul, teníamos que llegar a los vecinos, que tenían otras necesidades, además de estar conviviendo con el virus. Entonces creamos este dispositivo, que en un principio salíamos con una ambulancia 2 días por semana, ahora vamos con un móvil, lo maneja uno de nuestros psicólogos, y vamos a donde, si el Estado no está, no llega nadie, ¿no? Entonces, acá pasa alguien del centro de salud, se entera que una persona no puede llegar por distintas circunstancias, tanto físicas o cuestiones de salud mental. Tenemos casos de hace 20 años no salir de la casa, 15, o chiquitos después post pandemia de 13, 14 años que después de COVID no salieron nunca más de la casa. Eso es gravísimo. Entonces, lo que hacemos nosotros, vamos con un equipo interdisciplinario, psiquiatra, TO, psicología y ITS, a la casa 2 veces por semana. No son casos de urgencia, digamos, para eso está el SAME, y evaluamos, hacemos un seguimiento y el objetivo es que llegue al centro de salud, ¿no? Una vez estabilizado, a veces nos cuesta mucho, otras un poquito menos, llega al CAPS y ya siguen con el centro de salud. Claro. Pero es algo municipal,
un dispositivo municipal que no está Claro. en el resto. Súper interesante la iniciativa Sí, sí. y el sostenimiento. Porque Hablando de equipos intermedios, ¿no? Esa MEC forma parte de estos equipos. Claro, a veces la gente no tiene idea de todos estos dispositivos que existen que pueden quizás salvarle la vida a alguien o Es que no sí. o darle Es un que sí. tratamiento a alguien. Es que ahora empezamos a trabajar con un señor que está encerrado, tiene 30 años desde que tiene 8. Porque le hacían bullying en la escuela, dejó de ir al colegio. Y allí quedó. Y ahí quedó. El padre murió, la madre murió y ahora una prima nos contactó y empezamos a trabajar con él. Es enseñarle todo de nuevo. Claro. Cómo se trabaja con la plata, Exacto. cómo salir a dar una vuelta, cómo cocinar, ¿no? Bueno, súper interesante, pero nada, es ahí donde nadie llega, claramente. Sí, la verdad que muy, muy buena iniciativa. Bueno, se nos terminó el tiempo. Acá estamos. No sé si quieren cerrar cada una lo que le pareció la charla y lo que quieran decir con respecto a los temas que estuvimos hablando hoy, ¿no? Tan importantes. Bueno, creo que siempre es muy productivo charlar con colegas y escuchar opiniones, y para todas las personas es que consulten, que siempre consulten. Bien. No minimizar nada de lo que les esté pasando. Si hay algo que Claro. sienten que no está bien, siempre consultar. O por ahí es un familiar o un Sí, hijo, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, y igual, muchas gracias por la invitación. Igual siguiendo lo que dice Has, que a los que nos han escuchado, a los que tienen incertidumbre, los que tienen dudas, nosotros estamos presentes en todos los CAPs como primeras escuchas, estamos también en psiquiatría, que no dejen pasar ninguna oportunidad de que también no se alargue un padecer, un sufrimiento, y que esto lo hagan mucho más corto, que hay formas de buscar respuestas, soluciones, y que para eso también estamos, ¿no? Sí, Buenísimo. agradecerles la invitación, está buenísimo esto de hablar y darnos a conocer. También esto que dijeron las chicas, y sumarle que mañana es el Día de las Infancias, cuidemos a nuestras infancias que están Claro. muy vulneradas últimamente. Exacto. Y nos está preocupando muchísimo cómo están viniendo algunos niños y niñas al hospital. Y nada, es un trabajo en red con escuelas, centros de salud y la comunidad toda organizada. Así que nada, gracias. Bien. Bueno, chicas, las volveremos a convocar seguramente porque, bueno, estos temas tan complejos seguramente del día a día es terrible. Siempre aparece algo, así que seguramente las vamos a volver a consultar. Así que muchas gracias por su presencia, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, y a la audiencia le decimos muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en otra emisión del Deseo. Buena semana.